los muros veré caer. Hola iglesia, qué gusto que te estés conectando una vez más para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué te parece si ahí donde tú estás cerramos nuestros ojos para pedirle a Dios que nos guíe en esta noche? Padre, te damos gracias por tu amor, Señor. Gracias porque eres suficiente para nosotros. Gracias porque podemos disfrutar de tu bondad y de tu amor cada día. Hoy venimos ante ti, Señor, a escuchar tu palabra, tu consejo, tu amor, tu bondad, lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo que tú nos permites vivir, Señor, conectados a tu corazón, conectados a tu palabra, conectados a tu amor, Señor. Permite que tu palabra traiga paz, que tu palabra traiga fortaleza, que tu palabra traiga ánimo, que tu palabra traiga a nuestro corazón, Señor, la victoria, Señor, porque tu palabra es poder y tu palabra es autoridad, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces hemos visto grandes ejércitos que tienen las mejores armas que en la actualidad tienen, y son armas con tecnología bien avanzada, los mejores ejércitos del mundo, sus soldados están súper adiestrados, están capacitados para cualquier eventualidad que pudieran ellos vivir en una guerra, en una operación táctica, en algo que ellos estén mandando? Entonces vemos cómo las naciones del mundo se preocupan por capacitar a sus soldados para que ellos puedan ser vencedores y puedan triunfar ante cualquier adversidad. Vemos cómo las naciones del mundo, como Estados Unidos, como Rusia, como China y tantos países que tienen tecnología de punta y tienen las mejores armas y la mejor capacitación para sus soldados, para que ellos puedan ser vencedores y victoriosos en cualquier circunstancia, como te lo acabo de decir. Yo creo que ellos nunca van a enviar a un ejército con las mejores armas, pero sin saberlas ocupar, sin saberlas cómo operar estas armas. Yo creo que ellos tienen que darles una capacitación indicada para que ellos puedan usar estas armas y con ellas puedan salir victoriosos. Al igual en nuestra vida como hijos de Dios, el Señor nos ha dejado las mejores armas, nos ha dejado lo mejor para que tú y yo podamos enfrentarnos día a día en nuestra vida, para que tú y yo podamos salir vencedores en cada momento, en cada instante de nuestra vida, a través de las diversas pruebas que podemos encontrar en este mundo, a través de las diferentes batallas que tú y yo podemos encontrarnos en una batalla espiritual. Dios nos capacita para que tú y yo podamos ser más que vencedores y esperar que venga de parte suya nuestra victoria y nuestra recompensa. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 y 4, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí Pablo comienza a decirle a la iglesia y nos dice a nosotros: aunque estamos en este mundo, no vamos a militar según la carne, o no vamos a operar de acuerdo a los estándares que el mundo nos está diciendo o cómo tenemos que hacer las cosas. Aunque andamos en este mundo, Dios nos dice: hey, ustedes tienen algo más importante. Dice: no militamos según la carne. Versículo 4, muy importante: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas que el Señor nos ha dado no son armas carnales, no son armas
hechas por manos de hombres, sino son armas poderosas en Dios para la destrucción de obras de maldad, para destruir las fortalezas que se levantan en contra de tu familia, de mi familia, en contra del conocimiento de la palabra de Dios. El Señor nos ha capacitado para que tú y yo podamos vivir una vida vencedora y victoriosa. Yo quiero decirte que tú tienes las mejores armas para que tú puedas salir vencedor en cualquier circunstancia. Y el Señor nos ha capacitado para que tú y yo podamos usar estas armas para poder salir vencedores y victoriosas. Una de ellas, de nuestras armas, las voy a enumerar, son 3 armas poderosas que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Número 1, tenemos el arma de la oración. La oración es fundamental en la vida de cada uno de los hijos de Dios para que podamos abrir los cielos por nuestra oración, con nuestro clamor, y que el Señor envíe su bendición, para que el Señor envíe su poder a nuestro clamor. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé y haré cosas grandes y maravillosas. El Señor nos ha dado el poder del clamor, de la oración, para que podamos levantar nuestra oración delante de Él, levantar nuestra oración a los cielos y saber que Él está atento a nuestro oído. Él está atento, su oído está atento a nuestra oración, al clamor de nuestro corazón. Jesús le dijo a los discípulos: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid y se os dará. Jesús nos dio su nombre para que a través de la oración tú y yo podamos pedir al Padre por nuestras necesidades, para que tú y yo podamos pedir al Padre por los momentos difíciles que estemos viviendo y podamos recibir de parte suya la victoria que Él tiene preparada para nosotros, para que cuando estemos pasando por momentos de necesidad económica clamemos en oración y en el nombre de Jesús y digamos: Señor, tú suples mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora yo te pido, Señor, que tú suplas mis necesidades y que tú abras los cielos, Señor, y envíes tu provisión, que tú sanes a mi familia, que tú me sanes de esta enfermedad, que tú traigas, Señor, victoria en la escuela de mis hijos, en el trabajo de mi esposo, en nuestro negocio, donde quiera que tú estés. La arma poderosa que el Señor nos ha dado es la oración. Con la oración tú y yo podemos estar seguros de que Dios toma el control de nuestra vida, que toma el control de nuestras necesidades, que toma el control de nuestras peticiones, y Él va a darnos la victoria de acuerdo a la fe que tú y yo tenemos delante de Él para poder recibir el milagro que Él tiene preparado para nosotros. Una de las armas espirituales que el Señor nos ha dado es la oración, es el clamor, es pedir en el nombre de Jesús para que tú y yo podamos recibir de parte de Dios todo aquello que nosotros clamemos a su nombre. Dice: pedid y se os dará. Busquemos y encontraremos. Entonces busquemos la presencia de Dios y Dios traerá a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra necesidad, traerá Él la victoria y la salvación. Otra de las armas poderosas que el Señor nos ha dado es su palabra. Su palabra es poder, su palabra es autoridad, su palabra que el Señor nos ha dejado. Con ella aún el enemigo tiembla y huye al escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y en ella encontraremos palabras de verdad, de vida, de victoria, que a ti y a mí va a traer fortaleza para poder pelear la buena batalla de la fe, porque aquí encontraremos promesas en las cuales podremos sostenernos día a día para que tú y yo podamos salir vencedores y victoriosos, para que a través de la palabra de Dios podamos llevar un mensaje relevante de esperanza, un mensaje relevante de autoridad, un mensaje relevante de poder, de gloria, porque la palabra de Dios es poder y está viva y es eficaz para traer a nosotros la victoria que el Señor tiene preparado para nosotros. Por eso la palabra de Dios dice: escudriñad las escrituras, porque allí encontraréis palabras de vida eterna. Y cuando tú y yo escudriñamos la palabra de Dios, cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, cuando tú y yo nos profundizamos en la palabra de Dios, encontramos las promesas que Dios tiene para sus hijos, encontramos las enseñanzas que el Señor tiene para tener una vida en victoria, para tener una vida en
en fe, para tener una vida que avanza y que trae a nuestra vida el resultado que Él tiene preparado para nosotros, que es de vida, que es de bien, que es de victoria, porque Él tiene planes perfectos para tu vida, para tu familia. Y cuando yo tomo la palabra de Dios y me levanto creyendo, confesando, declarando lo que la Biblia dice de mí, lo que la Biblia dice de los hijos de Dios, lo que la Biblia dice de su iglesia, es cuando la iglesia, cuando tú comenzamos a levantarnos y caminamos en fe y estamos seguros de que el Señor pelea por nosotros. Por lo demás, dice la palabra de Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí la palabra de Dios nos enseña a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque cuando vengan las asechanzas del enemigo, cuando venga el enemigo a nuestra vida, tú y yo podamos rechazarlo y reprenderlo en el nombre de Jesús, porque su palabra es poder y autoridad, y su palabra nos da la autoridad para poder reprender toda enfermedad, para reprender todo argumento que se levante en contra de tu familia y de mi familia. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos conocer el plan que Dios tiene preparado para mi familia, para tu familia. Necesitamos conocer las palabras que el Señor tiene en este tiempo para ti y para mí, para que tú y yo podamos salir adelante en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Otra de las armas espirituales que el Señor nos ha dado es el ayuno. El ayuno es fundamental para que tú y yo podamos estar conectados con el corazón de Dios, para que tú y yo podamos estar conectados con los planes que Dios tiene para tu familia, para mi familia. Con el ayuno nos conectamos con el cielo para poder escuchar la voz de Dios y para poder ser guiados en su palabra, para poder ser guiados en oración. Cuando tú y yo combinamos estas tres armas espirituales que el Señor nos ha dado, que es la oración, que es la palabra de Dios, que es el ayuno, entonces nos volvemos invencibles, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor está con tu familia, porque el Señor te va a dar la victoria. Cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo o en tu familia se ponen de acuerdo para ayunar, para orar y para escudriñar la palabra de Dios, créeme, te digo la verdad y esto es real, los cielos se abren para tu familia, para tu vida, y el Señor comienza a traer guía a ti y darte sabiduría para que tú seas vencedor, para que cualquier argumento del enemigo, cualquier ejército que venga en contra de ti, sale huyendo, porque el Señor está contigo, el Señor está conmigo y Él pelea por nosotros. Y no solamente pelea, sino que Él nos da la victoria, porque Él es vencedor, porque Él es victorioso, porque Él no conoce la derrota, Él no conoce lo que es el miedo. Él es nuestro Dios vencedor, que por los siglos de los siglos vencerá para siempre. No hay quien le haga frente, y ese es nuestro Dios, el Dios todopoderoso que está de nuestro lado. Cuando tú y yo nos levantamos en fe y avanzamos en nuestro propósito divino que tenemos, en nuestro propósito que el Señor marcó en nuestro corazón como iglesia, como familia, como persona, y tomamos nuestras armas espirituales que Él nos ha dado, créeme, estoy seguro que los cielos se abren para tu vida, y entonces comenzaremos a vivir lo que Él tiene planeado para nosotros, para que cuando vengan los vientos recios, para que cuando vengan las tempestades, para que cuando vengan las luchas y todo ese tipo de cosas, tú y yo estemos firmes en la roca espiritual que es Cristo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado en Él, a través de la oración, a través del ayuno y a través de la palabra de Dios, hemos encontrado en Él nuestra fortaleza, hemos encontrado en Él nuestra victoria, hemos encontrado en Él nuestro pronto auxilio. La palabra de Dios está llena de promesas para ti y para mí. La palabra de Dios está llena de enseñanzas y ordenanzas que tú y yo debemos de llevar a cabo para poder vivir una vida en victoria. Y una de ellas, la palabra de Dios nos dice orar sin cesar. Necesitamos estar conectados con el cielo a través de estas armas espirituales que el Señor nos ha dado. La oración, que el Señor nos ha dado la palabra de Dios, que el Señor nos ha dado el poder ayunar delante de su presencia, para que cuando tú y yo nos enfrentemos a esas circunstancias, tú y yo podamos ser vencedores y victoriosos. Yo quiero volverte a leer esto que dice en 2 de Corintios 10, 3 y 4. Dice, pues aunque andamos
en la carne, no militamos según la carne. Tú y yo no vamos a pelear la batalla como la pelean nuestros vecinos que no conocen a Dios, como nuestros familiares que aún no conocen a Dios. Tú y yo no vamos a pelear nuestras batallas espirituales como las pelea el mundo, consultando al amigo el consejo del adivino, el consejo de la brujería. Nada de eso. Tú y yo vamos a hacerlo de la manera correcta, que es buscando la presencia de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de obras de maldad. Nuestras armas en Dios son poderosas para la destrucción de obras de maldad. Yo quiero leerte como dice la Nueva Traducción Viviente, este versículo 4 dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. No usamos las armas del mundo, sino usamos las armas espirituales que el Señor nos ha dado, que el Señor te ha dado, para que tú y yo podamos ser vencedores y ser victoriosos en cualquier circunstancia que tú y yo podamos estar atravesando en este momento. Dice en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Yo aquí veo la palabra de Dios que me está dando un consejo y una instrucción. Dice: fortaleceos en la palabra del Señor y en el poder de su fuerza. Y la única manera de fortalecernos en el Señor es buscando su rostro, es orando, es ayunando, es leyendo la palabra de Dios. Porque sigue más abajo el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Para poder estar firmes cuando venga el enemigo y sus acechanzas, podamos reprenderlo a través de la oración y de la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo 12: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Nuestra lucha no es con las personas, sino lo estamos viendo, nuestra lucha es espiritual. Dice el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estar firmes, de pie delante de nuestro Dios, cubiertos con su gracia, con su poder y con su amor. ¿Por qué? Porque nos hemos mantenido en oración, nos hemos mantenido en su palabra, nos hemos mantenido en ayuno y hemos visto la victoria que Dios tiene preparado para nosotros. Dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Viene aquí algo importante en el versículo 16, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos cómo el Señor nos dice: hey, ustedes tienen la palabra de Dios, hey, ustedes tienen la oración, hey, ustedes tienen el ayuno. Si ustedes hacen esto, ustedes estarán firmes ante las acechanzas del enemigo. Estas son nuestras armas poderosas en Dios para destrucción de maldad, porque dice el versículo 18: orando en todo tiempo. Vuelve el Señor a decir: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La palabra de Dios que nos traerá victoria, que es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Iglesia, este es nuestro tiempo de levantarnos. Iglesia, ese es un tiempo para contemplar la victoria que Dios tiene preparado para nosotros, pero también es tiempo de orar, también es tiempo de ayunar, también es tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Y te lo aseguro, si tú comienzas a disciplinarte y comienzas a orar, comienzas a leer la Biblia y comienzas a ayunar, tú verás la victoria y tú estarás firme en la presencia del Señor por la gracia de Dios, en la fe en Cristo, y tú serás más que vencedor en todo lo que tú emprendas. Yo hoy quiero pedirte que ahí donde tú estés, le pidas al Señor que
que hagas una lista de tus peticiones y de tus necesidades, que escribas una lista. Yo tengo la necesidad, estamos atravesando por esto, yo no sé, tú haces esa lista. Y ponte de acuerdo con tu familia o ponte de acuerdo con alguien en la iglesia que te ayude a orar y dile, vamos a ponernos de acuerdo. Yo voy a orar por tus necesidades, pero tú vas a orar por mis necesidades. Y vamos a ayunar y vamos a leer la Biblia y vamos a interceder y a clamar en el nombre de Jesús. Y te lo digo, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria y te va a dar la salida a tus necesidades en este tiempo. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que tú en este tiempo y yo también con mi familia busquemos a Dios en este instante cada vez más y que como iglesia caminemos en una visión, en un sentir, en un clamor, orando, escudriñando y ayunando. Y veremos la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra nación. Y Dios hará cosas nuevas en nuestra nación. Y Dios hará cosas nuevas en tu familia. Dios hará cosas nuevas en mi vida. Y veremos grandes cosas de parte de Él. Ahí donde tú estás, yo quiero pedirte que cierres tus ojos y le digas, Señor, hoy yo entiendo la importancia de la oración, de la Biblia, tu palabra, Señor, de escudriñarla y de vivir una vida de ayuno que me traerá una vida de victoria, Señor. Yo te doy gracias porque no me dejaste sin armas para enfrentar la vida, Señor, sino me has dejado las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Señor, yo hoy quiero pedirte que tú traigas a mi vida un avivamiento en la oración, un avivamiento en la lectura de tu palabra, Señor, un avivamiento, un bautismo de gozo, Señor, en el ayuno, Señor, para poder encontrar, Señor, cada día la dirección indicada para mi vida. Dice tu palabra que hay géneros que no salen sino con oración y con ayuno, Señor. Queremos ayunar, queremos orar, queremos buscar tu palabra, Señor, y ver cómo tú tienes la victoria preparada para nuestra vida en este tiempo. Yo te doy gracias porque tu amor nos llena y nos es suficiente. Yo quiero pedirte por tu iglesia en este instante, Señor, que toda necesidad que ellos estén atravesando, que ellos estén viviendo, que ellos estén pasando, Señor, llévate toda angustia de ellos y pon paz y pon victoria en el nombre de Jesús, Señor. Todo argumento que se levante en contra de tu iglesia, todo pensamiento de maldad que se levante en contra de tus hijos, en este instante sea reprendido por tu presencia, Señor. Y que tú traigas victoria en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por la nación que tú nos has dado. Te doy gracias por esta iglesia donde tú nos has plantado. Permite que sigamos creciendo y teniendo entendimiento de quién eres tú, Señor, y de tus planes que son perfectos y que son maravillosos. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, anima tu corazón y busquemos a Dios en este tiempo con oración, con ayuno y con la palabra de Dios. Dios te bendiga. Bendiciones.